No hay nada que te engorde, ni nada que te adelgace, ni una dieta de moda. El peso es solo un número, puedes comer absolutamente de todo. Mi objetivo con el cliente es que mejore la composición corporal, no es comer menos, es comer más y mejor. Que empiecen por pequeños objetivos, que no piensen que en un solo día van a ver todos los resultados y van a hacerlo todo a la perfección. No me ciño a ningún protocolo en general, sino que hago que el protocolo se adapte a la persona, individualizo muchísimo. El ponerlo fácil, el crear una buena adherencia al menú, yo creo que es la parte fundamental, es el 90% del éxito en mi trabajo. La perfección no existe. Piensan que comiendo menos de lo que yo les he puesto, pues van a tener mejores resultados y al final la conclusión es que no. Ha perdido como unos 40 kilos y él sigue sin entender cómo lo ha hecho comiendo lo que a él le gusta. Su objetivo principal para mejorar su composición corporal, que él en ese entonces hablaba solo de peso, era poder jugar con sus hijos. El control tenemos que llevarlo sobre los hidratos de carbono y si son de mala calidad, pues mucho más. Cuando tú te dedicas a entrenar, tú mejoras tu composición corporal, pero eso tiene que ir unido de una buena alimentación. Hacer que ese menú tú lo veas, lo visualices y lo adaptes a ti, no que te controle un papel a ti, eso no tiene sentido ninguno. Siempre lo he dicho, digo, esto no te puede dominar. En el momento en el que tú te pones a hacer deporte y empiezas a trabajar para ti, pues nos sentimos mejores. Simplemente ponerte en casa sin ningún tipo de material, trabajando con tu propio peso, pues también tiene un impacto en la composición corporal. Y elegir materia prima, no elegir cosas preparadas, hay que disminuir la cantidad de gluten que consumimos. Una cosa que puedes hacer hoy mismo para ya mejorar, empezar a mejorar tu composición corporal es Doña Leticia Calderín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Hola Ciro, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contenta de grabar contigo hoy. Estupendamente, me alegro de tenerte aquí. Hoy los seguidores de Las Dietas No Funcionan pues van a tener la oportunidad de aprender muchísimo acerca de nutrición. Creo que nos vas a dejar un rosario de muestras de buenas pautas, buenos hábitos y truquitos para intentar cambiar nuestros hábitos alimentarios y por supuesto pues mejorar nuestra salud. Yo no te voy a presentar, prefiero que lo hagas tú, así que te cedo este espacio pues para que nos cuentes quién es Leticia Calderín, a qué se dedica y cómo hoy nos va a ayudar pues a entender muchas cosas respecto a la nutrición y al entrenamiento. Cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Leticia Calderín, soy técnico superior en dietética y técnico en farmacia. Además, durante toda mi trayectoria en esta profesión, pues he realizado diferentes cursos, así como nutrición deportiva, nuevas tendencias en la alimentación, así como son los alimentos funcionales y los probióticos. Y también he realizado cursos de preparación para el culturismo. Y bueno, he ido completando lo que es la formación con estos cursos que me ayudan pues en el día a día a ser más precisa y a poder ayudar de una forma más profesional al cliente paciente que viene a mí. Estupendo, Leticia. Entonces quiere decir que tienes distintos abordajes, controlas temas de nutrición, controlas temas de entrenamiento y un poco vamos entonces ya directamente a meternos en harina. Mucha gente asocia la mejora en su salud con la pérdida de peso, pero realmente tú y yo sabemos que sería más recomendable pensar en la recomposición corporal, entendido así con palabras muy llanas, en vez de estar pendientes del peso, pues perder grasa corporal y aumentar musculatura. ¿Cuál es tu visión acerca de este tema? Pues así mismo, Ciro, como bien dices, el peso es solo un número y nuestro objetivo, mi objetivo con el cliente es que mejore la composición corporal, o sea, que tengamos un mejor porcentaje de grasa
y que nos dediquemos pues eso, a hacer deporte, a tener una buena alimentación y no solo estar pendientes de ese número en la báscula que realmente no nos dice nada, simplemente es un número y alimentarnos bien, tener buena salud es mucho más que eso, o sea, somos mucho más que un número. Ese sería mi enfoque. Las dietas realmente no funcionan. Lo que funcionan pues es eso, crear a través de una guía, que es lo que yo me dedico a hacer, una guía de alimentación, pues tú mejoras la composición corporal porque yo me estoy asegurando de que lo que es la distribución de los nutrientes sea la correcta. Normalmente nosotros no tenemos ese cuidado a la hora de elegir alimentos, porque no tenemos muy claro, las personas no tienen muy claro la función de las proteínas, la función de los hidratos, la función de la grasa. Entonces, bueno, cuando tú solicitas a mi ayuda, pues mi misión es sobre todo enseñarte, enseñarte a que tú diferencias pues el valor que tienen las proteínas sobre los hidratos y sobre la grasa, que no hay que dejar, o sea, no hay nada que te engorde ni nada que te adelgace, ni una dieta de moda, sino simplemente en base a las necesidades que tú tengas, pues yo te diseño ese menú y ese menú pues es una guía, esa guía que tú vas a ir siguiendo y con el tiempo se va a crear un hábito y sostenible, que sea, que tú lo puedas llevar a cabo siempre. Que no me recuerden, siempre les digo que no quiero que me recuerden por la dieta que hizo Leticia, que me hizo bajar tanto peso, sino quiero que me recuerden, pues Leticia me enseñó a alimentarme bien, a hacer buenas elecciones en el supermercado, a saber que puedo disfrutar en una comida, en una cena, en cualquier evento y luego continuar con mis buenos hábitos, que el impacto en el cuerpo no es tanto como a veces lo imaginamos. Qué Ese sería. interesante, Leticia, todo lo que estás diciendo, porque realmente vamos a tocar todos esos temas en profundidad, pero un poco por ponerlo en perspectiva para quienes nos están escuchando, me gusta haberte escuchado en todo momento no hablar de comer menos, sino de comer mejor. Lo has dicho de forma velada en varias ocasiones. Estás hablando además realmente de saber cómo distribuir macronutrientes, que luego entraremos un poquito más en detalle, pero sí que avanzo ya que esto es súper interesante porque a veces la gente se centra en un solo macronutriente y realmente se alimenta pues de hidratos básicamente y de ahí vienen luego los problemas. Y Exacto. cuando un profesional como tú pues empieza a realmente a balancear bien la dieta, que no es lo que se escucha eso de la dieta balanceada y nadie sabe lo que es, sino cuando realmente empieza a meter todos los componentes, pues las personas por norma general empiezan a darse cuenta que comen más, pero al mismo tiempo recomponen mejor su cuerpo, pierden peso en la báscula, lo ven claramente, pero lo importante, como tú bien sabes, es que pierdan esa grasa corporal que les sobra. La parte de alimentación la vamos a tocar luego, pero estábamos con el tema del entrenamiento de fuerza y la recomposición corporal y sí que es verdad que me gustaría un poco aprovechar este carácter dual que tienes tú, que controlas tanto la parte de entrenamiento como la parte de nutrición, para hacerte una pregunta que creo que va a despejar muchas dudas. Se sabe a día de hoy que el entrenamiento de fuerza tiene un impacto positivo en la salud a medio y largo plazo. Pero claro, cuando alguien que no conoce realmente en qué consiste el entrenamiento de fuerza escucha esto, y sobre todo pasa mucho en las mujeres, y tú ahora me vas a corregir o me vas a apoyar con lo que yo estoy diciendo, pues automáticamente les viene la imagen de la mujer hipermusculada, que por norma general esa imagen está trasladada del imaginario de Internet, donde esas mujeres ni siquiera sus músculos son naturales, sino que están sometidos a anabolizantes y demás. En el hombre no hay problema, porque a nosotros, a los chicos, nos gusta vernos musculados y tal, pero a la mujer cuando escucha entrenamiento de fuerza y le viene al imaginario ese prototipo de mujer musculada, pues automáticamente pues ni siquiera se lo plantea. Me gustaría, Leticia, que tú un poco nos dieras unas pinceladas muy básicas acerca del impacto positivo del entrenamiento de fuerza y sobre todo cómo es muy recomendable tanto para hombres como para mujeres y que quites un poco esos miedos que tienen las chicas a la hora de enfrentarse al entrenamiento de fuerza. Pues así es, Ciro, como bien dices, el entrenamiento de fuerza es un hábito que podemos
introducir en nuestro día a día, adaptado a ver que no me sale ahora la palabra, ayuda un poquito, auxilio, ¿Te ayuda, refieres o a, sea, a nuestro estatus físico del momento, a nuestra exacto, capacidad o del sea, que momento? puede ser una persona sedentaria que haga entrenamiento de fuerza, que si se lo estructuramos de una buena forma, pues puede ver unas mejoras significativas. El entrenamiento de fuerza es ese entreno en el que tú vas al gimnasio y te dedicas a hacer una tabla por grupos musculares y que vas un poco a poco pues adquiriendo una habilidad y vas conectando con ese entreno y con ello pues vas mejorando lo que es, vas subiendo el peso, te vas viendo mejor, no solo es ir a entrenar, sino es voy a hacer el entreno porque tiene una mejora en la composición corporal, te va a ayudar a que el metabolismo sea mucho más activo, nuestra autoestima va a subir porque desde el momento en el que tú te pones a hacer deporte y empiezas a trabajar para ti, pues nos sentimos mejores, más relajados y sobre todo pues prevenimos lesiones, aumentamos la masa muscular. Nosotras las mujeres tenemos que trabajar en eso muchísimo, que no nos preparamos para una menopausia fuerte, sino todo lo contrario, nos ponemos con boberías de hacer dietas y al final lo que hacemos es que llegamos a esa época de nuestra vida y no somos mujeres fuertes, no tenemos una masa muscular fuerte y entonces los problemas son todos mucho peores. Yo siempre digo que hay que llegar a esa edad pues lo más estable posible, lo más fuerte posible y ya con esos hábitos bien integrados en nuestra cabeza. Y luego la parte del miedo al gimnasio pues es totalmente real. Me pasa mucho que muchas chicas pues vienen y me dicen, ah, es que me da vergüenza pasar a esa zona donde están todas las pesas porque hay muchos chicos, porque no sé lo que hago. Pues bueno, pues precisamente eso es lo que hay que romper el hielo de ir y ver que no es tan fácil ponerse fuerte. Al final el ponerse fuerte no solo, o sea, cuando tú te dedicas a entrenar, tú mejoras tu composición corporal, pero eso tiene que ir unido de una buena alimentación. Nunca va a ser el entreno, nunca va a ser para compensar una comida, ni tú comer más y luego el entrenar te va a ayudar a estar flaca. No, ese no es el enfoque. Yo siempre digo, comer bien, comer suficiente para que puedas entrenar fuerte y poco a poco vas viendo ese resultado en el cuerpo que yo, por ejemplo, puedo decir que en mi propia persona pues lo he visto y también era una de esas chicas que pensaba que solo hacer cardio era lo positivo. Leticia, has dicho algo, bueno, has dicho muchas cosas súper interesantes, pero por ir por partes, como diría ya que el Destripador, dijiste, no, no puede servir el ejercicio para compensar un exceso. Yo creo que hay un mito muy alojado en la mente de muchas personas que usan el ejercicio físico como medio de compensación cuando se dan un atracón, cuando comen mal, y creo que esto es un error de concepto total. Mm, ¿Tú me corroboras que esto es así desde tu visión profesional? Es decir, no sí, debemos pensar en la compensación esta del día después o de hacer una restricción. ¿Esto cómo lo ves tú? totalmente. No existe, en mi cabeza no existe compensación de alimentos. Yo siempre, bueno, por ejemplo, lo que hago es poner en situación a la persona y coger un calendario y decir, vale, imagínate que te digo sábados y domingos siempre libre y un día a la semana libre. Pues si haces un recuento de todos esos días libres que supuestamente yo te doy para que tú comas como a ti te gusta, aunque no sea, o sea, poco a poco vamos trabajando esa mentalidad, porque al final es crear una mentalidad y al final siempre el cliente se da cuenta de que en esos días realmente es una cosa la que tú eliges para comer mal. Por ejemplo, hoy decido comerme un donut
pero ya no centro todo mi día en ese donut, sino el día pues tiene muchas comidas, tiene la oportunidad de haber desayunado bien, la oportunidad de haber cenado bien, la oportunidad de haber merendado, entonces al final es más lo que nos centramos en ese donut que realmente el impacto real que tiene. Y bueno, y al final, ¿qué es eso? Que no puedes pensar que vas a comer para compensar porque eso no tiene sentido ninguno. Cuando realmente lo ves visualmente y ves que son más días los que comemos bien que los que haces alguna cosa que no está dentro de lo que es comer bien, pues te convences a ti mismo de que al final es crear ese hábito, continuarlo y cuando te apetezca comerte ese donut, te lo comes y ya. Y no hay más, no hay que darle mayor importancia, porque al final el compensar lo único que hace es llevarte a una mala relación con la comida. Hoy como mucho, mañana pienso que voy a compensar y que no voy a comer y que voy a entrenar y es totalmente todo lo contrario. Mañana vas a tener las mismas ganas de comer, incluso más, por la propia ansiedad que estás creando del que no vas a comer para compensar y al final te metes como en una rueda de cómo intento compensar, no lo cumplo, me frustro y al final pues no hay fin, no hay fin a esa situación. Qué bueno esto que estás comentando porque realmente no solamente estás ilustrando que la compensación en sí no funciona, sino que además casi nunca se lleva a efecto, porque al final entre que si quieres compensar, si no quieres compensar, es decir, si te pasas comiendo hoy y dices, bueno, pues mañana hago un ayuno súper prolongado o me machaco en el gimnasio hasta la extenuación, pues a veces igual ese mañana no es como lo tienes en tu cabeza y como sabes que el día anterior has cometido un exceso, pues ya empiezas a generar eso que tú hablabas de mala relación con la comida, de perdidos al río, y ya pues puerta abierta a cualquier situación de exceso y por lo tanto pérdida de control y como tú bien decías, mala relación con la comida. Con lo cual yo me quedaría con dos cosas que creo que son súper importantes. Compensación, no existe la compensación. Por muy mal que hagamos las cosas, al final pues no podemos revertir el efecto intentando compensar con ejercicio o con un ayuno, con una restricción al día siguiente. Y otra cosa muy importante que tú has destacado, es más inteligente la creación de un hábito que no estar andando haciendo cábalas de, como digo, compenso hoy, compenso mañana, porque al final eso a lo que te lleva es a una mala relación con la comida y en muchos casos además esa mala relación con la comida creo que se puede convertir hasta en una situación patológica desde el punto de vista mental y ya podríamos entrar ahí a valorar pues trastornos de la conducta alimentaria y demás, que no es el caso del episodio de hoy. Leticia, una cosa que me gustaría un poco que tú remarcaras. Antes hablabas de la preparación, en el caso de las mujeres, para la menopausia, la adquisición del hábito a través del ejercicio físico, el ejercicio de fuerza. Lo que está claro y se sabe, científicamente está más que constatado, a partir de una edad, que suele ser los 35 años, empezamos a perder masa muscular progresivamente año tras año, tanto hombres como mujeres. Y entonces, claro, tú decías, hay que prepararse para llegar bien, pero al mismo tiempo está la barrera de las propias mujeres para entrar en un gimnasio. También debemos ser justos y creo que solamente no podemos circunscribir la ganancia de masa muscular al gimnasio. Hay otro tipo de disciplinas, la calistenia, se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, así que ya que estamos hablando de gimnasio, que es el tema que tú controlas, ¿qué has visto tú? Porque tú comentabas, no, yo esto lo he visto en mí. ¿Qué has visto tú en tus clientes, sobre todo en tus clientes femeninas, a la hora de decir, oye, pues mira, yo que pensaba que esto me iba a costar muchísimo, pues he hecho clic y ahora pues voy de forma cotidiana, un poco para que las personas que nos escuchan pues sepan qué vías podrían explotar para decir, voy a perderle el miedo a esto o qué consejos le sueles dar tú a tus clientas para que se inicien y de alguna forma mantengan el hábito y lo vayan un poco mejorando con el tiempo. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, pues básicamente lo que suelo recomendarles es que empiecen por pequeños objetivos, que no piensen que en un solo día van a ver todos los resultados y van a hacerlo todo a la perfección. Entonces, bueno, que se informen un poco, que se creen una tabla, que tengan ahí una persona que les pueda ayudar a distribuir lo que son los grupos musculares por día
y bueno, y que ir trabajando poco a poco y a su vez con la alimentación y con el mismo pensamiento. La perfección no existe, ni en mí ni en cualquier persona. O sea, o sea, tú te levantas y decides comer, desayunar más o menos como lo tienes pautado para rendir en el entreno y luego llegas al entreno, realizas tus ejercicios y vas viendo pues poco a poco cómo eso tiene un impacto en el cuerpo. Entonces, bueno, pues eso, que no tengas esa visión de perfección y que vayas, aunque sea haga 10 minutos, y que no solo es lo que estabas hablando antes, que no solo es coger pesas, también el simplemente ponerte en casa sin ningún tipo de material, trabajando con tu propio peso, pues también tiene un impacto en la composición corporal. Yo muchas veces que la gente me dice que no tengo tiempo de ir al gimnasio, no sé cómo hacerlo, pues nada, simplemente es levantarte y dedicar 10, 15 minutitos pues a hacer unos abdominales, unas sentadillas, cosas que hacemos de forma cotidiana y realmente pues estamos ejercitando nuestro cuerpo y haciendo unos ejercicios de movilidad que nos mantienen pues ágiles y no hacen que estemos pues sedentarios, que sedentarios realmente muchas veces pensamos que es esa persona que está todo el día quieta, pero si yo trabajo en una oficina y solo entreno 3 veces en la semana, pues también sería sedentario, porque lo que es la actividad física no solo se crea en el gimnasio, sino también en el día a día. Puedes elegir, en lugar de coger el ascensor, subir escaleras, en lugar de aparcar súper cerca del sitio donde trabajas, pues ir caminando, pues todo eso también contribuye a hacer una mejora de la composición corporal y por tanto, pues ya ahí estás haciendo ejercicio sin pisar el gimnasio. O sea, que no se centren en que solo es yendo a coger pesas, sino también se pueden hacer otras cosas y que es ese entrenamiento funcional que se le llama, que es con tu propio peso, tu propio cuerpo, creando una resistencia a esos ejercicios que van a hacer que tu masa muscular aumente y tu pérdida de grasa, pues, o sea, tu grasa disminuya. Yo creo que es bastante interesante pensarlo también desde ese punto de vista, que no solo es apuntarte en el gimnasio, sino, bueno, pues me levanto y me dedico un poquito de tiempo, que a lo mejor ese tiempo son 15 minutitos que estamos con el móvil ahí bobeando y cuando realmente lo valoras, dices, bueno, pues no es tanto. Hoy 15 minutitos, mañana te sientes mejor y lo amplías a otros 5 minutitos y pasado vas viendo que ese resultado se te va anotando en volumen, que al final es en la mejora de la composición corporal y tú misma vas a ir animándote a cada vez pues hacer un poquito más, hasta que ya llegas al gimnasio y ya dices, pues ya puedo enfrentarme a un entrenamiento más personalizado y un poquito más fuerte a través Vale. de peso. ¿Vale? Un poco, si te parece, Leticia, hacemos una pequeña recapitulación para pasarnos ya un poco también al bloque de la comida, un poco entendiendo lo que tú quieres transmitir. Yo me quedaría con unos mensajes como muy claros. Lo primero, bloquear un tiempo en la agenda de forma diaria, si es posible, o por lo menos fijar 3 veces en semana como mínimo para tener actividad física continuada, no solamente la que hacemos en el gimnasio, sino todo lo que está en torno a, lo decías tú, moverte un poco más, subir escaleras, bajar, hacer alguna sentadilla, es decir, incrementar nuestro movimiento en general. Creo que esto es fundamental para alguien que es sedentario y que no ha empezado, digamos, a tomar conciencia de que tiene que moverse más y ya luego irá hacia la parte de generar más musculatura. Esta generación de musculatura creo que es muy importante y lo has dicho en varias ocasiones porque te permite recomponer tu figura y un poco para que lo entendamos un poco mejor, yo creo que es fundamental pues dejarlo como una frase, es tener músculo o crear músculo ayuda a quemar nuestra propia grasa. Esto es muy visual. A cuanto más músculo tengamos, más capacidad
vamos a tener de quemar nuestra propia grasa. Esto tiene una explicación porque aumenta nuestra tasa metabólica y demás, pero nos quedamos con esta foto. Después, no solamente existe el gimnasio para, de alguna manera, pues, ganar masa muscular. Tenemos 3 opciones, que es la calistenia, que es ejercitar con nuestro propio peso corporal la ganancia muscular. Tenemos el entrenamiento funcional, que es incorporar distintos movimientos que sean más o menos naturales para también favorecer esa ganancia muscular. Y luego tenemos el gimnasio tradicional. Y por último, yo me quedaría, porque al final tenemos estas conversaciones, todas aquellas personas que somos activos, que nos preocupamos por nuestra salud, pues la creación del hábito no nos cuesta, pero sí que es verdad que para una persona sedentaria, y Leticia lo comentaba hace un momento, oye, te pones 15 minutos, tal, esto es muy complicado para una persona que no tiene el chip todavía, no tiene esa mentalidad de hábito, vive un poco con una confusión de me pongo, no me pongo, lo dejo para mañana. Fundamental, hay profesionales como está Leticia, como hay otros profesionales de la actividad física, tenemos que ponernos en manos de alguien que nos sepa guiar, que tenga un objetivo claro en cuanto a la alimentación, en cuanto a la recomposición corporal y que sepa hacia dónde tenemos que ir, que es finalmente a educarnos mejor en cuanto a la nutrición y a ganar músculo. Comer mejor y ganar masa muscular, que sería la síntesis. Y no sé si esta recapitulación, Leticia, tú estás de acuerdo conmigo y refleja un poco. Sí, sí, exactamente. Creo que has hecho un buen resumen de lo que he intentado explicar, de mi forma de ver lo que es el entreno con la alimentación. Y al final, pues quedarnos con eso, de que ir a que te ayuden, que te pongan en situación, a que tú tengas esa guía, pues es el primer paso para luego tú ir fomentándolo día a día, trabajándolo y que no sea algo, una imposición, sino que al final tú lo veas como un autocuidado. Siempre me gusta decir cuando la gente viene y dice, no quiero hacer una dieta, no. Yo digo, yo no hago dietas, yo lo que hago es un menú con el cual tú vas a saber hacer buenas elecciones, va a ser una hoja de ruta para ti y eso te va a permitir ser libre en un futuro, ¿sabes? Que vas a poder decidir cuándo y cómo comer y entrenar, que no es algo extraordinario, que al final es algo que lo podemos empezar de poco a poco, como bien decimos, y luego pues cada vez la persona se va a ir sintiendo esa mejoría, te va a hacer que tú continúes y que no lo abandones, porque hay que crear esa mentalidad, es súper importante la mentalidad. Así como nos educamos desde pequeños de una forma para saber leer y escribir y hacer tantas cosas que aprendemos desde pequeños, desgraciadamente lo que es el tema de la alimentación y la nutrición y el deporte no nos los enseñan desde pequeñitos, así como algo tan importante que al final pues como que aprenderlo de mayor es mucho más difícil, pero bueno, al final todo es empezar. Y una vez empiezas, pues ya te digo que ese hábito se va metiendo en tu cabeza. Y lo que antes iba a decir era que cuando me dicen quiero ponerme a dieta, quiero bajar tanto, yo siempre les digo, no quieres ponerte a dieta, me voy a cuidar, voy a hacer las cosas mejor. Siempre hablarnos desde el punto de vista positivo de amor hacia nosotros, porque cuando hablamos de dietas, casi siempre, sin casi ni darnos cuenta, tenemos ese mensaje en la cabeza de restricción, de pocas comidas, y es todo, desde mi punto de vista, y luego ya te lo voy demostrando poco a poco, es todo lo contrario. Al final no es comer menos, es comer incluso más y mejor. Y cuando tú lo entiendes, cuando la gente me ve los menús y dice, es que es muchísima comida, digo, no, no es muchísima comida. Lo que pasa es que las verduras pues tienen una función y son casi siempre vitaminas, minerales y aguas y aportan muchísimo volumen a la dieta y nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario. Por rapidez siempre vamos a tirar mano de los hidratos de carbono porque ya vienen preparados,
porque son más rápidos. Y bueno, un poco es ese contexto de esfuerzo que se supone que hay que hacer, pues ir metiéndolo en el día a día como algo natural, que no sea algo impuesto. Ujú. Me Como estabas que leyendo el pensamiento, Leticia. Me estabas leyendo el pensamiento ahora mismo porque te iba un poco a preguntar, porque además es lo que habitualmente tú ves, lo que yo veo. Las dietas están asociadas a restricción, están asociadas a aburrimiento, están asociadas a esfuerzo, están asociadas a muchos conceptos negativos. Y claro, tú, te digo, me estabas leyendo el pensamiento porque te quería preguntar acerca de este tema y tú ya te has venido arriba y me has contado varias cosas y has empezado por algo que yo creo que es fundamental y que la gente no llega ni siquiera a pensar, lo que es cómo te hablas a ti mismo y cómo afrontas el tema de darle un giro a tu vida. Ya has desvelado algunas pistas, pero cuéntanos un poquito más acerca de cómo tú, en la mente de tus clientes, transformas ese horror con el que llegan a ti pensando que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para ponerse a dieta, empezar a sufrir, a pasar hambre. Tú ya nos has dado alguna pista. Cuéntame un poco, así de forma real y sobre todo para que animes a gente que quiera ponerse en tus manos, pues cómo lo haces tú y cómo cambias el concepto, aunque te digo, nos has desvelado alguna pista que otra, pero ya ahora céntralo todo un poco más, llévalo a tierra y cuéntanos cómo lo haces tú para cambiar esa mentalidad tan derrotista y tan de sufrimiento que la gente tiene asociada a la dieta, que yo sé, me ha dicho un enanito del bosque, que a ti la palabra dieta no te gusta. no, por eso mismo, como la palabra dieta no me gusta, en mis trabajos nunca va esa palabra. La he borrado. Yo siempre digo menú, ¿vale? Menú, una guía, una hoja de ruta, una guía, como tú quieras, pero dieta no. Y sobre todo hacerlo fácil. Muchas clientas me dicen, clientes o clientes me dicen, esto es una dieta trampa y no, no es una dieta trampa, es al final podemos comer de todo calculado, o sea, yo me limito a calcular, hacerte las raciones para que tú aprendas a hacer una buena distribución y sin sufrimiento, porque al final es que podemos comer absolutamente de todo, que yo siempre, la gente me dice, pero de todo, de todo. O sea, lo que tienes que tener en cuenta, pues lo que aporta lo que acabas de comer y en la siguiente comida, pues comer más de otra cosa para completar ese balance del que antes hablábamos, que la dieta sea equilibrada, que al final ese es el principal error de casi todas las dietas o que se suponen que son buenas dietas, que se centran en tan solo un nutriente, cuando se pusieron de moda son las proteínas o cuando se ponen de moda las dietas keto, que al final se centran en solo nutrientes, y luego cuando ya acabas ese protocolo, te pierdes y no sabes qué hacer para llevar el día a día, porque está claro que tú a base de proteína solo o a base de grasa solo, llegas a un cumpleaños y dices, ¿y qué hago aquí? Me lo como todo, no me lo como, ya digo cumpleaños como merienda, como almuerzo familiar o en tu día a día, ¿qué dices? Y ahora, si esto hice para llegar aquí y luego no se puede mantener porque es tan complicado y te hace tener un esfuerzo tan grande que no puede sostenerlo en el tiempo. Entonces, mi principal objetivo es ponerlo fácil, hablar con el cliente o la clienta, decirle pues qué te gusta, qué no te gusta, sobre todo esa primera comida de la mañana que se considera la más importante del día. Y bueno, pues casi siempre las personas tienen ese desayuno como algo idealizado, porque tenemos muchas imágenes de ese desayuno con tu zumo de naranja, tu bollería. Entonces, bueno, pues empezar a tratar comida y decirle, bueno, que qué le gusta, qué no le gusta y mejorar lo que ya esa persona hace. Siempre le doy la broma de que si le gusta desayunar churros con chocolate, pues eso no hay por dónde mejorarlo. Pero si me dicen que cogen 2 rebanadas de pan y una lonchita de pavo, pues igual les digo, pues coge esas 2 rebanadas de pan y 100 gramos de pavo o 5 lonchitas de pavo.
porque al final estás haciendo que la dieta tenga una cantidad suficiente de proteína y una cantidad suficiente de hidrato de carbono. Y bueno, y poco a poco puedes ir diciéndoles pues esos pequeños consejos que hacen que en cada comida al final te quedes con la idea de que puedes elegir lo que a ti te apetece comer y lo único que tienes que tener en cuenta pues es conocer esos nutrientes, que es algo que yo incluyo en las consultas conmigo, es que una parte de la consulta va dedicada a que yo te enseñe. Entonces, a mí no me importa, según llegas, no voy a pesarte ni a medirte, no. Lo primero que te pregunta es cómo te sientes, cómo te has sentido haciendo el protocolo que hayamos elegido, que ha estado adaptado a su situación, a su estilo de vida. Hay gente que no le gusta cocinar, pues recetas sencillas o cosas preparadas que ya pues a día de hoy tenemos un gran abanico de procesados saludables, que bueno, que no es que estén para todos los días, pero si yo te digo, te sugiero que te hagas unas papas sancochadas con atún o con un filete de pescado y no lo tienes a mano, pues que sepas qué recursos puedes tener en el supermercado para seguir llevándolo a cabo y sin tener esa frustración de ay, no hice exactamente lo que Leticia me dijo, pues que no hay que hacer exactamente lo que yo diga, sino tú tienes ese conocimiento de qué función tienen las proteínas, los hidratos y la grasa, y una vez tienes ese conocimiento, pues ya, y la hoja de ruta, pues simplemente lo que tienes que hacer es sustituir, hacer sustituciones por grupo de alimentos. Y bueno, y de esa forma, pues poco a poco vas mejorando pues la energía. O sea, al final uno se siente mucho más enérgico cuando come mejor que cuando comemos, por ejemplo, los hidratos de carbono, que si nos pasamos, pues nos producen esa inflamación, esa pesadez. Y con la gente cuando me dice, no, es que la verdad es que como me siento súper bien, dejo de tener esas digestiones pesadas que antes tenía. Y bueno, un poco ese es el objetivo, de que sepas hacerlo, Ujú. que me recuerdes por esa persona que me enseñó a comer mejor y más. Hay que Vale. comer más. Pues ahí un poco, por ponerlo como hacíamos antes, en plan radiografía, creo que has tocado temas que son cruciales. El primero es el tema del contexto, las circunstancias de cada persona. No todo el mundo puede organizarse igual. Tú lo has ejemplificado en personas que saben cocinar y se preparan sus alimentos y gente que no cocina, ya sea porque no le gusta o porque no puede. Entonces, que tú adaptes una dieta o una planificación, perdón, lo de dieta, que sé que no te gusta, que adaptes esta planificación o este menú al contexto de la persona, ya eso es un avance, porque sabemos que muchas veces acudes a un profesional que no está formado, no está actualizado, te desliza un folio y ese folio pues no se corresponde con tu realidad. Ahí hay alimentos, hay recetas y tal, pero igual que a ti no te gusta, pues ni hacerte una tortilla. Con lo cual, ya si tienes tortilla para desayunar 3 días a la semana, sabemos que eso desde el minuto inicial está abocado al fracaso, ¿no? Exactamente. Es Y súper importante escuchar a la persona, súper. Escucharla y ponerte en su situación y si lo que estás hablando, si no le gusta cocinar, pues no le gusta, no puedes mandarle una pauta súper elaborada. Es más, ni siquiera a veces doy esa hojita de dieta de 7 días, sino digo, mira, céntrate en 3 días y esos 3 días me los repites una semana. Porque al final cocinas en una tarde, no te gusta cocinar, pero empleas una tarde a hacer una crema de verdura, eliges una buena fuente de proteínas y una buena fuente de grasas y puedes comer durante 3 días de esta forma. Y vas a llegar a tu objetivo porque te estás organizando, te vas a sentir liberada de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y va a ser todo mucho más fácil. Siempre el ponerlo fácil, el crear una buena adherencia al menú, yo creo que es la parte fundamental, es el 90% del éxito en mi trabajo. Si ya, yo consigo que cuando tú leas esa pauta, tú digas, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pues ya eso ya es éxito.
el incluir alimentos que la persona se sienta cómoda. Y una cosa, por ejemplo, que suelo hacer bastante es no cambiarle, como bien dices, si no estás bien formado en esto, pues como que tienes unas ideas de desayuno que al igual no se corresponden con mis gustos o con mis hábitos. Y entonces es súper importante que la persona me diga, pues yo desayuno de esta forma o mi primera comida del día de esta forma. Y casi siempre lo que tengo que hacer es incluir alimentos y mejorarlo. Y vamos, hasta las personas dicen, pues, jolín, es que estaba comiendo súper poco, llegaba al almuerzo con unas fatigas que lo devoraba todo y ahora en ningún momento tengo ganas de comer ni esa ansiedad, porque, claro, al final cuando sabes que las proteínas, aparte de que te mantienen tu masa muscular, también son saciantes, pues la visión cambia Ujú. y es mucho más cómodo y eres más feliz en tu día a día porque puedes diseñar tu alimentación como tú quieres, solo por el simple hecho de conocer la función de los macronutrientes. Ya. El tema de conocer la función de los macronutrientes, Leticia, creo que es importante y lo comentábamos al principio, ponerse en manos de un profesional, porque al final te das cuenta que aunque se suele hablar con fluidez y cada día más en cualquier tertulia de café, personas, porque además a mí me gusta esto de escuchar las conversaciones en torno a la alimentación cuando estoy por ahí y veo que ya hablar de proteínas, de hidratos de carbono y de grasa es algo que se ha vuelto como muy común entre las personas, pero desgraciadamente también compruebo que aunque es muy común, y esto es muy positivo porque así también la gente empieza a preocuparse qué es lo que se mete en la boca, también hay una confusión tremenda. Y de hecho, cuando haces una prueba y le preguntas a alguien, oye, mira, pues tú qué sueles comer y tal, o sobre todo, yo no como muchos hidratos de carbono. Oye, ¿y tú qué comes? Pues mira, pues yo como pasta, como arroz y tal. Y digo, pues que si todos esos son hidratos de carbono. ¿Cómo es que es posible que tú me digas que no comes hidratos de carbono si comes pasta, arroz, pan? Entonces, a lo que voy es que ponerse en manos de un profesional y como tú bien dices, pues hace que realmente sepas qué es cada macronutriente, qué función tiene. Tú antes lo decías muy bien, la proteína es lo que te va a ayudar a construir músculo, pero al mismo tiempo te va a dar esa saciedad, esa sensación de estar lleno, que no va a ser que si tienes un desayuno con baja proteína, a media mañana te estés cayendo por las esquinas y tengas más hambre que el perro de Carpanta. Entonces, claro, es fundamental ponerse en manos del profesional para que te enseñe esto. Entonces, tú has tocado varias cosas. Me ha gustado mucho el tema del contexto, personas que cocinan versus personas que no cocinan. Me ha gustado el tema del gusto y preferencia, que la persona se adhiera a la dieta, es decir, se haga muy fan, perdón, dieta, lo he dicho otra vez, disculpa. La persona se haga muy fan de la planificación que tú estás haciendo porque realmente se dé cuenta que todo aquello que se está comiendo le gusta, es decir, que no es la clásica dieta, en este caso sí, cuando te deslizan el papel, que te tienes que comer cosas que ni sabes lo que son o que nunca te las has comido o peor, que no te gustan y el profesional, pongamos profesional entre comillas porque no te ha escuchado, pues te desliza esta hoja y tienes que comerte eso basado en un recuento de calorías extraño que suena un poco más a un rollo tabú que a otra cosa. Y claro, al final no hay adherencia y lo que hay es fracaso del objetivo que buscábamos al final, que era aprender a comer, tener mejor relación con la comida y sobre todo perder grasa corporal. Te voy a hacer un ejercicio o un esfuerzo de que nos digas, te pongas ahora en la mente, te voy a dar 2 segundos para que te vayas poniendo en la mente de un cliente o una clienta que hayas tenido recientemente, que tenga un sobrepeso apreciable, que el tema de la cocina sí y no, le da igual, ponerse o no ponerse, y que esté acostumbrado o acostumbrada al típico desayuno de cafetería, bollería, zumo de naranja, café con leche, leche desnatada y edulcorante, además puesto, y que tú me pongas un ejemplo muy claro de cómo le educas a esa persona y cómo le redistribuyes el día, perdón, en cuanto a cuéntame su menú real de un día en el que tú haces esa reconversión y cambias de una cosa a otra. Pero cuéntamelo lo más real posible, sobre todo para que los que nos están escuchando se hagan una idea de dónde pueden estar y hacia dónde podrían ir.
E incluso también, si te apetece, pues cuando hables temas de las sustituciones, que lo comentaste antes, de cambiar una fuente proteica por otra, ¿cómo lo haces? Una cosa muy sencilla, focalízate en un día concreto y dime, mira, pues yo, una persona que me viene de esta forma, pues yo hago así, tiquitiquití, y la llevo por este camino. Cuéntanos. Bueno, pues se me viene a la mente un cliente que recientemente he atendido que venía con 130, 140 kilos de peso y muy mala relación con la comida en cuanto a que no le gustaba nada, prácticamente nada de verduras. Él me decía que no le gustaban nada las frutas. Y bueno, al no tener claro pues qué era una cosa, qué era la otra, pues como que al final pues comía siempre lo mismo y eso lo tenía en un sobrepeso bastante importante. Pues mi puesta en situación fue que, bueno, pues le dije que cuántas comidas hacía al día. Me dijo que él solo comía 3 veces al día y que las 3 veces pues comía, pues precisamente su trabajo es en la calle y desayunaba afuera con el claro ejemplo de desayuno de cafetería, que pensamos que lo que es el zumo de naranja es súper saludable y al final es todo lo contrario. Y bueno, pues simplemente el consejo que le dimos cuando fuera a la cafetería, pues que le dijera al camarero o a la persona que le iba a realizar la comida que querían pues un bocadillo con una buena fuente de proteína. Si tenían pechuga de pollo, pechuga de pollo, si tenían tortilla, tortilla. Y bueno, y poco a poco, pues con esos pequeños cambios que él en otro momento él hubiera ido a la cafetería y lo que le ponen se hubiera comido, pues el simple hecho de llegar ahí y decirle, oye, quiero hoy un bocadillo y una fruta entera y no quiero que le añada salsas ni cosas de bollería. Pues simplemente con ese cambio, el cambio solo del desayuno, bajó como unos 6 kilos en una semana, que fue una cosa que yo dije que, vamos, que bajar tanto en una semana no era tampoco bueno, pero claro, era tan mal lo que el no tomar la decisión de él decidir lo que iba a comer, sino lo que le ofrecía, pues el simple hecho de quitar el zumo de naranja y quitar la bollería y ampliar un poquito la cantidad de pan con más pollo y una fruta entera, hizo que en una semana pues cambiara pues, 6 kilos de peso, ¿sabes? Que luego lo valoramos, vimos que era masa muscular, que era grasa, y curiosamente había perdido más masa muscular que grasa. Entonces, bueno, ahí es cuando volvemos a analizar el menú y me decía pues que a lo mejor se vio en la dificultad de que no había podido organizarse bien y siguió la pauta, pero solo en la parte de hidratos, o sea, solo se comía el pan y no añadía la proteína, pero aún así bajó porque consiguió un déficit calórico. Pero claro, al final lo que yo le intentaba explicar no solo es conseguir el déficit calórico del día para tu bajar de peso, sino también que tu masa muscular no se vea afectada. Y para eso es importante que estén las proteínas. Pues bueno, así poco a poco fuimos desgranando ese, esa pauta que yo le fui recomendando y claro, cuando ya llega a las manos del cliente, pues él, hay personas que lo hacen todo perfecto y hay otras que, pues porque no están acostumbradas o les cuesta hacer ese cambio, pues hacen interpretaciones, que es lo que yo les digo, que empiezan a hacer cambios e incluso piensan que comiendo menos de lo que yo les he puesto, pues van a tener mejores resultados y al final la conclusión es que no llegan a mejores resultados porque eso que yo he realizado está perfectamente estructurado para que no solo tenga una energía suficiente para afrontar su día a día, sino además que su masa muscular, que es uno de los factores más importantes cuando hay un sobrepeso tan grande, no se vea afectado y que luego esa pérdida de peso no sea esa imagen de personas que pierden un montón de volumen, pero realmente están perdiendo masa muscular
y prácticamente la grasa no la están tocando, pues debido a que no están consumiendo una buena cantidad de proteínas, por ejemplo. Y así vimos como eso, en una semana bajó unos 6 kilos y él me dijo, pero es que no he hecho nada. Digo, ¿cómo que no has hecho nada? Has decidido qué comer. Y me pareció bastante impactante porque no fue dieta, simplemente fue decirle, bueno, pues si tú no tienes otra opción, vas a la cafetería y le dices que te haga este cambio. Y fue bastante eso. O sea, simplemente esa semana solo trabajamos, porque como era una persona tan especial con la comida, esa semana solo trabajamos el desayuno. Y él me decía, pero de verdad que no te importa el peso. Creo que eres la primera persona que se ha preocupado por mi masa muscular. Digo, no, es que tu peso realmente no me importa más que en estos días tú te hayas sentido cómodo, que te guste lo que estás haciendo y que al final, pues sepa llevarlo a cabo durante la mayor parte del tiempo posible, sabiendo que si algún día vas a esa cafetería y no piensas, o sea, no tienes esa capacidad de decidir, te puedes tomar ese zumo de naranja y esa bollería más el bocadillo, pero ya no es una cosa del día a día, sino un momento puntual. Y la verdad que se quedó bastante sorprendido porque en su cabeza él no había hecho nada. Vale, y la verdad es que vamos a hacer un pausa así pequeño para recomponer esta historia porque me parece muy interesante todo lo que estás comentando. Aquí hay dos cosas que yo veo que son cruciales, que es la toma de conciencia, y tú un poco lo has dicho desde el punto de vista de no dejarte llevar por lo que te ponen delante, sino ser tú el que elija lo que tienes que comer y solamente lo has circunscrito al desayuno, solamente estás hablando del desayuno, y después está la libre interpretación de la planificación que desgraciadamente también ocurre, y esto es un tema con el que muchos profesionales de la nutrición tienen que lidiar. Ellos marcan una pauta y después la gente, basada en sus mitos y en sus historias y a veces pues en no comprender exactamente qué es lo que tienen que hacer, hacen una libre interpretación de la pauta y cambian unas cosas por otras pensando que van a obtener un resultado mejor o más rápido, ¿no? Entonces, tú hablas de hacer unos cambios en el desayuno. Me parece un poco así como titular que la tendencia es cambiar los ultraprocesados y esta cantidad de azúcar rápida concentrada en el zumo de naranja sin fibra por una fuente de proteína. Hablabas de pechuga de pollo. Mantenemos el pan, que podríamos discutir si el pan es idóneo o no, pero dentro de lo malo malísimo que es la bollería y un pan, aunque sea industrial, pues creo que el perfil nutricional, siendo igual de malo, pues es un poquito mejor. Y en este caso, pues añades la pieza de fruta entera, que ahí es verdad que tenemos fibra y evitamos este efecto que tiene de pico insulínico del zumo de naranja por las mañanas. No nos vamos a poner muy técnicos, pero bueno, en resumen, creo que va por aquí la historia. Pierde, en este caso, en una semana 6 kilos. Insistimos, el tema del peso es secundario, pero al final también valoramos por dónde va. Y tú haces un inciso muy importante. Ojo, lo que pierde es musculatura, no pierde grasa, pierde masa muscular. Y eso no nos interesa en absoluto. Exacto. Igual este señor está muy contento porque de 140, pues ha bajado a 134. Pero ese contento al profesional, para nada, porque realmente se está poniendo en riesgo. Estaría yendo a una pérdida de masa ponderal, de peso, pero está perdiendo algo que no nos interesa que pierda en ningún momento. Todo lo contrario, tenemos que ganar. Vale, llegados a este punto, entonces, ¿cuál es el paso siguiente para que tú digas, vale, manteniendo el tema del desayuno, pues ahora tenemos que priorizar, pues cambiar proteínas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo le alteras tú el menú a este hombre? Yo no sé en qué momento está, igual a lo mejor estás en las fases más iniciales o ya lleva un tiempo este cliente contigo, pero ya sea lo que hayas hecho o lo que tú te propones hacer, ¿cómo estructuramos el resto de su día de una forma muy concreta? Cuéntame cómo le distribuyes el día, con qué, para que esta persona un poco vaya en camino. Ya lo hayas hecho o lo vayas a hacer. Cuéntame un poquito de esto. Pues bueno, esta persona se encuentra en la fase inicial de aprender y antes comentabas ya lo de cuando dije que mantenía el pan, al final siendo su única alternativa, pues ya la calidad del pan como que un poco pasa a segundo plano, porque al final lo que estamos haciendo es primero ir como degranando poco a poco sus malos hábitos
y primero por lo menos que consiga hacer una buena estructura y luego ya entramos, más adelante yo le digo, bueno, pues ahora podrías hacer el esfuerzo de elegir un buen pan de panadería y realizarte tú ese bocadillo en casa y llevarte tu neverita. Yo voy con una nevera doblada. Entonces, eso fue en la fase inicial. Luego ya fuimos, pues fui dando la idea de prepararse su propio bocadillo y luego solo ir a la cafetería a tomarse lo que es el café. Y bueno, al final seguía haciendo su acto social dentro de su jornada laboral, pero hacía una mejor elección de lo que era el desayuno. Y eso cuando no le daba tiempo de realizarlo en casa. Y luego ya el resto del día, pues lo que le hice fue, le diseñé unos dibujitos de un tupper, ya no del plato, sino de un tupper saludable y decirle, bueno, pues con lo que a ti te gusta del grupo de las proteínas, pues llena este huequito con lo que a ti te gusta de la verdura, ya sea verduras o vegetales. Si te gusta solo el pimiento, pues come pimiento. Y esta cantidad de lo que te guste de papas, de arroz, de legumbres o de pan otra vez, que me decía, pero pan otra vez, sí, pan otra vez. Si tú comes una cantidad adecuada para ti de pan en el desayuno y una cantidad adecuada de pan en el almuerzo, tú realmente puedes comer 3 veces pan, pero lo que no sería interesante porque el pan no tiene los mismos nutrientes que tiene el arroz y no tiene los mismos nutrientes que tiene la papa. Por eso la variedad en el menú. Y entonces, bueno, pues un poco como que lo va entendiendo y bueno, el resultado final no ha llegado porque todavía está conmigo en consulta, pero ha perdido como unos 40 kilos y él sigue sin entender cómo lo ha hecho comiendo lo que a él le gusta y no ciñéndose a una hojita que le dicen que tienes que quitar el aguacate porque es grasa, que tiene que quitar, al final, mi recomendación de que se centrara más en alimentos que no fueran en paquetitos y que yo siempre les digo, les enseño el plato saludable y con eso podemos diseñar el plato, el tupper, el bocadillo saludable, podemos hacer todo saludable si queremos. Y elegir materia prima, no elegir cosas preparadas, sino hacerte la comida tú. Y no necesariamente tienes que estar cocinando todos los días, sino haces una buena comida y la distribuyes para 3 días. Y te digo, la verdad que estamos trabajando muy bien, está súper contento porque él todavía como que no se lo llega a creer al tener esa pérdida de peso. Luego ya en la siguiente revisión sí aumentó la masa muscular y perdió mucha más grasa y no tanto de peso. Y él me preguntaba, pero no bajé nada de peso. Digo, me da igual. Has perdido muchísima más grasa que en la revisión anterior y la masa muscular ha aumentado. Con lo cual, para mí, eso es lo importante, que tu piel tampoco sufra esa pérdida de masa muscular tan agresiva y al final se te queden pues las carnes ahí como colgando, sino que sea todo más progresivo. Y eso el peso pues no tiene importancia ninguna, sino es que el cuerpo se vaya adaptando a tu nueva situación. Y bueno, pues esa persona ahora mismo juega al pádel. Antes él me decía que él era un árbol, que él era muy buen jugador, pero que era un árbol y que ahora los compañeros le temen porque ya se puede mover. Al poderse mover, él propio ha tomado la iniciativa de ir a clases dirigidas, cosa que antes no se le pasaba por la cabeza porque no se podía mover. Y una cosa tan sencilla que yo casi que me emocioné fue que me dijo que su objetivo principal para mejorar su composición corporal, que él en ese entonces hablaba solo de peso, era poder jugar con sus hijos.
el poder moverse y el poder salir con sus hijos pudiendo correr detrás de ellos, porque eran niños, son niños pequeños. Y la verdad que está haciendo un trabajo muy bonito, está haciendo un trabajo muy bonito porque no solo está aprendiendo, se está sintiendo, la autoestima la tiene mucho mejor, y encima pues sigue comiendo tres cosas porque no le gustan. Se ha criado de esa forma, pero esas tres cosas está sabiendo utilizarlas dentro de un buen contexto. Ujú. Y creo que lo estamos haciendo bien y ya hemos hecho alguna analítica también, ha habido alguna mejora también de lo que es el perfil del colesterol, los triglicéridos también le han bajado. La verdad que ha sido una mejora integral, ¿sabes? No solo como llevamos repitiendo durante toda nuestra conversación, el peso al final ha sido lo de menos, porque ya que cuando uno empieza a cuidarse, que es lo que intento siempre decir, me estoy cuidando, si hoy no lo hago 100%, pues mañana lo hago un poquito mejor, o tomo una mejor decisión, o me paro y digo, bueno, pues en lugar de comer por impulso, en ese momento me paro y digo, bueno, es realmente lo que yo necesito, que me va a aportar esto, y cuando te haces ese tipo de cuestiones que son en un segundo de pensamientos que haces así y te lo comes, pues tomas mejores decisiones y al final, pues el resultado en el cuerpo y en la mente se notan. Y bueno, Este caso concreto, la verdad es que creo que ilustra muy bien un poco lo que hemos intentado transmitir, la parte educacional, de la cual te dedicas tú, que eres la profesional, un poco para enseñar realmente y quitar de la cabeza esos mitos. Después, el resultado, llevado no solamente a la pérdida de peso, que lo pones como secundario y me gusta, sino incremento de masa muscular, la mejora en los parámetros analíticos. Hablabas de una bajada de triglicéridos muy importante, que casi nunca nos acordamos de ellos, pero son los que dan más riesgo cardiovascular al final. Está todo el mundo pensando en el colesterol, todo el mundo se olvida de los triglicéridos y es muy importante que bajen, porque al final son los que te van a causar problemas. Hablabas también de la propia iniciativa de empezar a hacer clases dirigidas, que esto al final es una retroalimentación positiva. Te educan, te enseñan a tomar mejores decisiones, ves el impacto positivo ya no solamente en tu físico, lo que ves en el espejo, también lo ves en la analítica, tu cabeza empieza a funcionar mejor, empiezas a recuperar sensaciones, como puede ser el caso de jugar con los niños, porque al final, aunque el peso sea secundario, si lo intentamos traducir en algo que sea muy visible, una garrafa de agua, de estas de consumo, pesa aproximadamente unos 5 kilos. Las de 5 litros pesan 5 kilos. Disminuir 40 kilos, aunque sea que no estamos pensando o poniendo el foco en el peso, es quitarte de encima 8 garrafas de agua. A cualquiera lo invito yo ahora que vaya a cualquier supermercado, a una gran superficie, compre 8 garrafas de agua, las ate con una cuerda, se las ponga encima y empieza a andar por su casa. No hace falta ni que salga a la calle y que observe la sensación de lo que es llevar 40 kilos de más. Ya no voy a entrar si es músculo o grasa, encima. Suele ser grasa por norma general. Entonces, ya no solamente es muy importante esa ganancia de funcionalidad, lo ejemplificabas tú con el pádel. He pasado de ser un árbol a que mis adversarios me teman porque ya me puedo mover, porque yo ya sabía jugar. El problema es que antes no me podía mover. Entonces, al final, ¿todo esto de qué va? Va de ver una cifra en una báscula, que es lo que queremos convencer aquí, de que esto no es lo idóneo. Esto de lo que va al final es de recuperar sensaciones desde el punto de vista psicológico, sentirse mejor, mejorar tus parámetros de salud que están en la analítica, que no los vemos o no les prestamos atención, pero son importantes porque es lo que nos va a dar vida en un futuro. Y en definitiva, lo más fácil, adquirir un hábito, lo más fácil y lo más complicado a la vez, adquirir un hábito de vida que nos permita comer bien para mantener nuestra salud del mayor tiempo posible. No nos podemos aislar, y esto tú lo comentabas en distintas ocasiones, que el contexto que tenemos es el que es: alimentos ultraprocesados, malas decisiones, y tú al fin y al cabo como profesional y los profesionales que están actualizados tienen que pasar de la báscula y enseñar a los clientes a que lo que hagan es que tomen buenas decisiones con su vida. Yo siempre digo una cosa, sobre todo cuando alguien me pregunta, ¿y esto es sano? Digo, no, nunca te hagas esa pregunta, porque que un alimento sea sano o no sea sano
nada más que depende de tu contexto. Un plátano es sano si tú eres una persona que eres activa, que haces deporte, que de alguna forma, ¿sabes? Pues estás teniendo actividad física aparte de la práctica deportiva. Un plátano no impacta, dos no impactan en tu día a día. Pero si tú eres una persona sedentaria, que no te mueves, que comes fatal, que estás todo el día tirando de aplicaciones del móvil, comiendo comida ultraprocesada, un plátano no te conviene. Ya no es que sea sano. Entonces la pregunta es, ¿esto que tengo delante en función de mi contexto me conviene o no me conviene? Y eso te permite tomar mejores decisiones en tu día a día en cuanto a la alimentación. No te preguntes más si esto es sano o no es sano, porque lo que te tienes que preguntar realmente es si te conviene o no te conviene. No sé si tú estás de acuerdo conmigo con esto y ya cerramos el bloque de la alimentación y nos pasamos a una iniciativa que es tuya y de un cliente tuyo que me encanta, que me la vas a contar ahora. ¿Estás de acuerdo con que tenemos que pasar de esto es sano, esto no es sano, que es la pregunta tonta del día y empezar a pensar si nos conviene o no? Totalmente de acuerdo, Ciro. No hay nada que sea sano ni nada que engorde o no engorde. Simplemente, pues, conociendo tu situación y tu día a día, pues hacerse esa pregunta te pone en la situación de qué es lo que es mejor para mí. Y está muy bien el ejemplo que has puesto, porque si es verdad, si yo soy una persona que me muevo mucho, que entreno, que camino, 2 plátanos no supone nada, pero un diabético, si está mal controlado y no sabe cómo manejar esos picos de insulina, pues al final un plátano se vuelve en su peor enemigo y es sano. Así que, bueno, estoy muy de acuerdo con esa reflexión final que has hecho sobre el sano o no sano. Y bueno, y que al final tener ese pequeño, o sea, pararnos y decir, bueno, pues no trabajar tanto por impulso, ¿no? Y sobre todo visual, que muchas veces visualmente, pues tiramos manos de cosas que no son tan beneficiosas porque al final lo que nos engañan con los fotitos y cuando vamos a comprar que te dice light, sin grasa y tal, es que no tienen que llevar ninguno de esos nombres. Así que perfecto lo que comentas, estoy Yo totalmente de acuerdo. me quedo con una cosa que dijiste antes, la comida en bolsas, no. No, Y un poco lo amplío, las bolsas y las etiquetas para la ropa, no para la comida. Así que intentemos buscar comida real y no perdón, comida que venga en bolsas de colores, bueno, y que no es comida realmente, sino son productos alimenticios. Leticia, enfermedad inflamatoria intestinal, y tu iniciativa. Cuéntanos un poquito, pues, cómo te encontraste tú con la enfermedad inflamatoria intestinal y esa iniciativa de Tripas Fuertes, no lo puedo decir ya. Cuéntanos un poquito de qué va todo este asunto. bueno, mi iniciativa con Tripas Fuertes, la verdad que llegó de sorpresa porque Samuel, que es el creador de este movimiento, llegó a mí para que lo ayudara con su alimentación, padeciendo él la enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, Samuel tiene Crohn. Y bueno, pues él se puso en mis manos para mejorar su alimentación y rendir más en el mundo deportivo. Y bueno, pues él viendo un poco su respuesta a esa pauta que empezamos a trabajar, pues me propuso el ser parte de Tripas Fuertes para ayudarlo a dar visibilidad a la enfermedad. En principio era solo con el mundo deportivo, pero él se empieza a dar cuenta de que no solo es deporte, sino que también es alimentación y que casi que la alimentación es la base de la mejoría en la enfermedad del Crohn. El deporte también, por supuesto, pero en la alimentación mucho más. Entonces, bueno, pues él me lo propone y yo digo que sí a todo y empezamos pues a reunirnos y ver cómo podemos
dar visibilidad a la enfermedad a través de la nutrición y el deporte. Hemos dado alguna charlita por ahí, alguna entrevista. Y bueno, pues contando un poco cómo he trabajado yo con Samuel. Él es una persona que llega joven, súper deportista, pero que cada vez que tiene brotes, pues pierde de 3 a 4 kilos. Entonces, bueno, una vez empezamos a hacer un estudio personalizado de qué comida le sentaba mejor o peor y qué pautas tenía que llevar a cabo en el momento del brote, sobre todo mantener bien la hidratación siempre, porque cuando le daban bastantes diarreas, pues se deshidrataba. Y entonces, bueno, pues eso lo llevaba a un cuadro de estrés que no sabía manejar muy bien y al final pues tenía una pérdida de peso bastante significativa, lo cual hacía que no pudiera ir a entrenar al día siguiente y luego, bueno, pues se metía un poco en la rueda de, de que no era efectivo lo que él quería. Y bueno, pues empezamos a eso, a hacer el menú adaptado a su gusto, pero siempre le decía, bueno, pues vamos a introducir la fruta en este momento después de hacer deporte o antes de entrenar, hacer un pre-entreno, pero siempre teniendo en cuenta que el hidrato de carbono que fuéramos a utilizar, pues le sintiera bien. O sea, que siempre le decía, no vamos a hacer, a experimentar el día de la carrera. Eso es lo que vamos a hacer antes para que tu rendimiento sea el mejor. Y ahí está. Ha tenido una agenda deportiva este año maravillosa, lo cual yo me alegro muchísimo que ahora en este nuevo año tengo el propósito de ayudarlo e introducirme yo en el mundo de la carrera para también dar visibilidad al proyecto, dando yo ejemplo. Y bueno, poco más que decir de Tripas Fuertes, que estamos aquí para dar visibilidad a la enfermedad y todas aquellas personas que padezcan la enfermedad y quieran saber información sobre cómo manejarla, pues que aquí estamos para ayudarles. Y bueno, que es súper importante el tema de la alimentación y que el deporte pues hace que los síntomas el impacto sea mucho menor. Y bueno, yo estoy muy contenta con el resultado en Samuel. Hombre, tú abres ahí un hilo de esperanza para muchas personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y piensan que solamente su único recurso es la medicación, que en muchos casos además la medicación viene acompañada de muchos efectos adversos que hacen que la vida de las personas pues sea un poco más complicada. Y un poco por resumirlo, sacar una parte así muy telegráfica. En este caso estamos hablando de Samuel, enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente enfermedad de Crohn, que para quien no la conozca es una enfermedad que causa un deterioro en la calidad de vida de las personas bastante importante, sobre todo en lo referido pues a cuando llegan esas crisis, malestar intestinal, muchas deposiciones, unas diarreas que son a veces incontrolables y por lo tanto además pues ya no solamente el impacto que tienen en su físico, sino también en su psíquico, porque generan mucho estrés, mucha ansiedad y son pues momentos episódicos, además son los típicos brotes que llaman de la enfermedad que hacen que las personas con Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal en general, pero con Crohn en particular, pues tengan este tipo de limitación en su calidad de vida. Un poco lo que nos has dicho en resumen es que modulando el tema de la alimentación, programándola muy bien, acompañándola de ejercicio físico y actividad, pues en este caso Samuel ha experimentado una mejoría importante y a mí me gustaría, pues ya que estamos hablando de este tema, hacerte una pregunta a este respecto. Si las dietas bajas en gluten o sin gluten son un poco la piedra angular para este tipo de patologías, corrígeme si me equivoco, son poco conocidas las dietas bajas en gluten o sin gluten en este sentido, pero desde mi punto de vista personal, y yo no sé si del tuyo, aportan ya no solamente a este tipo de patologías, sino a la población en general también
un beneficio en salud importante, porque no nos debemos olvidar que el gluten que está presente en los alimentos actualmente proviene de una selección de semillas de trigo, que no son el trigo primitivo, que además se les retira el salvado, se les retira la fibra, se les retira todo, y tiene un componente inflamatorio del tubo digestivo importante. Esto para un enfermo de Crohn o una colitis ulcerosa o cualquier otro tipo de patología intestinal, pues supone un problema muy gordo, pero ojo, para la población en general también. Y deberíamos empezarnos a mentalizar que habría que echarle un ojito al tema del gluten y sobre todo, pues empezar a quitar todos esos ultraprocesados que contienen harinas muy refinadas y demás que nos están causando un problema de inflamación. No debemos olvidar que la inflamación, que no la percibimos como tal, en este caso un enfermo de Crohn sí, porque tiene realmente, pues, se le hincha un poco la panza y tal, y lo ve claramente, pero en muchos casos la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede estar presente en cualquier persona, no la vemos porque, como digo, aunque se llama inflamación, es una inflamación interna, y esto pues causa problemas de salud, malas digestiones. Tú lo comentabas al principio del podcast, que esas sensaciones de que no hago bien la digestión, de que estoy pesado, a veces pues cambiando simplemente o disminuyendo la cantidad del gluten que estamos ingiriendo, ese gluten de mala calidad, pues la vida nos mejora, ¿no? Cuéntanos un poquito ya, Leticia, acerca de esto para complementar esta parte y cómo manejas tú este tema. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que hay que disminuir la cantidad de gluten que consumimos. Y muchas veces cuando decimos dieta sin gluten, las personas se echan las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué está haciendo esta tía? Quitando el gluten, si no soy celíaco, esas cosas. Y al final es simplemente hacer una reducción de todo lo que son los alimentos ultraprocesados, que realmente son los que se le aporta gluten, pues, aparte de por su mala calidad, también porque es súper barato, en plan añadirlo a todos los alimentos. Y está claro que un buen alimento no se va a vender envasado, sino un buen alimento se vende como buen alimento pues, en su naturaleza. Y bueno, entonces simplemente con el tener en cuenta de que la galleta de la media tarde no es lo normal, que elegir pues bollería y cuando comamos pasta, arroz y fuentes de hidratos de carbono sanas, pues que sean en su justa medida, pues está claro que la inflamación va a ser mucho menor y nos vamos a sentir mejor. Hace poquito también tuve el caso de una compañera que llevaba tiempo sin tener Crohn y sin tener colitis ulcerosa, llevaba tiempo con una inflamación del estómago visible, ya no solo a nivel de enfermedad interna como sería el Crohn, sino visible, que tú la veías y decías, pues sí, tiene una distensión abdominal bastante significativa. Y bueno, pues se puso en mis manos y lo que hice fue estructurarle una dieta con una cantidad de hidrato de carbono vamos, reducida al 50% de lo que ya ella lo hacía y por lo tanto al reducir los hidratos de carbono reducimos el gluten, porque el gluten no está presente en las proteínas, no está presente en las frutas, no está presente en los frutos secos, no está presente en la verdura. Entonces al final te das cuenta de que realmente el control tenemos que llevarlo sobre los hidratos de carbono y si son de mala calidad, pues mucho más. Y bueno, pues esta compañera simplemente pasó de consumir pues un pan del súper, de estos que vienen 5 por 1 euro, y le cambié a unas tortitas de avena o de arroz con más cantidad de proteína y bueno, fue al endocrino y se quedó asombrado porque había mejorado un montón. Y ella misma se preguntaba cómo el propio endocrino no le había nunca hecho mención de cambiar su forma de comer. Y bueno, pues al final el endocrino le dijo, pues sigue con esa pauta que la dietista te ha recomendado. Y ella misma ahora ya se ha puesto en situación y ha dicho, bueno, pues solo 2 días a la semana voy a comer pasta y arroz porque me gusta y en una cantidad moderada
y el resto de día pues puede intentar comer más proteínas, más verduras, más frutas, más legumbres, todo aquello que por naturaleza no contiene gluten y que muchas veces tú vas al supermercado, que me parece muy curioso, que te pone una lata de atún y te pone la mención de sin gluten. Tú dices, pues que si esto no tendría que llevar gluten. Entonces eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué alimentos ya de forma natural no lo contienen, por lo tanto se hace una dieta antiinflamatoria haciendo elección de buenos alimentos, de las cosas que siempre hemos tenido a nuestra disposición. Lo que no sabemos es meterlas dentro de nuestro día a día. Y me parece súper interesante que llegues a ese punto en el que te des cuenta que al final, pues eso, los paquetitos y las cosas, el bizcocho, el pan de molde, todas esas cosas que ya vienen preparadas son las que realmente nos causan esa inflamación. Pues Leticia, súper claro, por decirlo en una frase, a partir de ahora, los que nos estén escuchando, el gluten para los pollos. Realmente no tenemos por qué estar comiendo gluten a todas horas y lamentablemente con todos los ultraprocesados que hay muchísimo. Y no solamente para los que tengan una situación patológica, sino para cualquier persona común que quiera evitar tener enfermedad inflamatoria que aunque no la acabe padeciendo, aunque no tenga un diagnóstico, puede estar ahí presente de forma subclínica y le puede estar impactando en su desempeño e incluso en su ganancia de grasa. A veces no lo sabemos, pero el tema de tener una enfermedad inflamatoria intestinal no patológica por consumo de gluten de forma descontrolada nos hace que nuestro intestino no funcione bien, que nuestra microbiota, que no vamos a hablar de ella aquí hoy, pero que sí que es importante, se altere y que al final esto se convierta en una ganancia de grasa corporal. Y como hemos dicho durante todo el podcast, grasa no, músculo sí. Por lo tanto, el gluten, cuidado, que nos puede causar un aumento también de grasa de forma indirecta. Leticia, si alguien quiere trabajar contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y adelanto que dejaré todos los datos que tú me facilites en las notas del episodio, pero si tú nos quieres contar un poquito de cómo haces tú el abordaje, dónde pueden localizarte, a través de qué vía, redes sociales y demás, y sobre todo también un poco que nos pongas así en perspectiva este proyecto que estás haciendo de ampliar no solamente la consulta desde el punto de vista nutricional, sino contar también con psicólogas y demás para complementar, hacer un 360 con el proceso de cambio de hábitos, que ya no solamente es importante saber qué nos metemos en la boca, sino como tú lo decías al principio, mejorar nuestra relación con la comida, y eso se consigue pues trabajando con este que está aquí dentro, que a veces nos juega muy malas pasadas. Cuéntanos un poquito. Exactamente. Bueno, ahora mismo me puedes encontrar en Telde, pasando consulta en el barrio del Caracol. Luego mis redes sociales pues son Nutre con Leti. Y bueno, si también buscas en Google, también sale mi información de empresa, tanto mi teléfono de contacto como mi correo. Y bueno, eso para los que quieran ponerse en contacto conmigo. Y luego, bueno, comentar que mi forma de llevar a cabo lo que es la consulta y para que te animes a mejorar y a cuidarte, pues es totalmente flexible, que no me ciño a ningún protocolo en general, sino que hago que el protocolo se adapte a la persona, individualizo muchísimo. No te doy la dieta menú en el momento, sino trabajamos en consulta sobre esos aspectos y luego yo trabajo detrás y te hago llegar ese material que siempre digo que está ilustrado para niños pequeños porque intento que lleven fotos, que lleven ya las raciones hechas, que no tengas que estar pesando. Me parece súper importante que la persona no sienta ese estrés de ¿y ahora qué? Tengo que estar pesando, tengo que estar controlando, sino que ya se lo des todo bien masticadito para que la puesta en escena pues sea lo mejor posible. Y luego, algo que sí es verdad que me gustaría ampliar con el tiempo, ya que estoy en un centro con un equipo multidisciplinar, en este caso ahora mismo hay una psicóloga,
pues claro, toda aquella persona que empieza a cuidar su alimentación, pero después por ya el simple hecho de que se ha criado con una mentalidad o tiene una estructura en su cabeza que no consigue cambiar ese patrón, aunque sí cambie la forma en la que come, pero no consigue integrarlo para que eso sea algo natural y no como algo extraordinario, o que me digan, no vengo durante esta época del año porque estoy de vacaciones, o no vengo durante la otra porque hay fiestas o porque hay otros eventos, pues que lo vean tan natural que no tengan que pensar que, no, que hay momentos en los que te vas a desvincular de lo que estamos haciendo, porque al final esto es algo en el tiempo duradero y para siempre. ¿Sabes? Siempre digo, es la carrera de cómo alimentarte y cómo relacionarte con la comida para el resto de tu vida, sin cuestionarte esas vacaciones o esos eventos, porque realmente no tienen tanta importancia cuando la máxima parte del tiempo estás cuidándote. Y siempre desde ese punto de vista de salud, de cuidarse a uno mismo, de quererse y no de tratarse mal y quitarse alimentos y compensar y coger una dieta que no se adapta a ti, sino todo lo contrario. Hacer que ese menú tú lo veas, lo visualices y lo adaptes a ti, no que te controle un papel a ti, eso es que no tiene sentido ninguno. Siempre lo he dicho, digo, esto no te puede dominar, tú no puedes sentir que yo escriba ahí una recomendación sea que te domine, ¿sabes? Que tú digas, pues que no me apetece, no, todo lo contrario, conoces esa información y conoces esa sustitución por grupo de alimentos que antes también hablábamos y la verdad bueno, que eso es lo que yo creo que deberían de hacer, de tomar la iniciativa de cuidarse, de hablarse mejor y ese cuidado integral pues introduciendo lo que es la psicología, pues puede mejorar mucho más para que en el tiempo sea llevadero y no te cuestiones nunca más el ponerte a dieta, entre comillas. Pues qué bueno, Leticia. La verdad es que me quedo con esa frase, que no te controle un papel a ti. Eso me gusta como colofón. Un poco por resumir, donde te puedes localizar. Leticia Calderín, dietista en Google, donde están tus datos de contacto, teléfono, correo electrónico, Nutre con Leti en Instagram. Y para aquellos que nos estén escuchando, que sé que nos escuchan desde México, Argentina, un poco para ubicarlos. Barrio del Caracol, Telde, municipio de Gran Canaria, Islas Canarias, España. Igual, aquellos que nos escuchan desde México les queda un poco lejos, pero solamente Leticia nos va a aclarar si también hace consulta online o no, que no lo sé. No sé si tienes la capacidad de hacer online, porque sería muy interesante para todas las personas que no son de Gran Canaria y no te puedan visitar en tu consulta, pues saber si pueden acceder a ti a través de la vía online. ¿Pueden o no pueden? Sí, también. Vale, La vía perfecto. online es una vía maravillosa con la cual también trabajo y puede ser presencial o de forma online, ya que en contra de lo que muchas personas piensan que no se puede empezar, pues si ya nos han escuchado y han visto que el peso no es el único indicador de tu mejoría, pues te darás cuenta que haciendo lo mismo sin pesarte y viendo tu progreso en una ropa de referencia, en unas fotos que te hayas hecho inicialmente, pues ya te das cuenta de que se puede hacer también de cualquier forma, vamos, ya sea presencial como online. Pues fantástico. Online, presencial, todos los datos de contacto en las notas del episodio, además los hemos comentado. Así que solamente me queda, Leticia, pedirte una cosa. Si tú ahora, a todos los que nos están escuchando y hayan llegado hasta aquí, le quisieras decir solo una cosa en modo muy telegrama para que hoy empiecen a darle un giro a su vida, por algo muy sencillo, ¿por qué deberían empezar hoy? ¿Qué deberían hacer hoy? Una cosa muy sencilla, a modo telegráfico. 10 palabras, no más. Bueno, pues una cosa que puedes hacer hoy mismo para ya mejorar, empezar a mejorar tu composición corporal,
es cuando vayas al súper, desechar toda esa parte de paquetitos y centrarte en todos aquellos alimentos que aunque vengan envasados como buenos procesados, así como son las legumbres, o esos paquetitos de ensalada que ya vienen lavada y cortada, pues que al final esas cosas lo que hacen es que nos facilitan el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, desechar todo lo que es paquetes y centrarnos en buenos alimentos. Entonces, ahí ya, solo con eso, ya estás haciendo un verdadero cambio. Ya distribución y cómo lo ejecutas en la receta ya es lo siguiente, pero el primer paso es hacer una buena elección de lo que vamos a comer. Parece una tontería, pero esto que ha dicho Leticia es súper importante y no es sencillo. Debería ser de manera natural, así que muy fácil ponerse en manos de un profesional, como es el caso de Leticia, y seguro que acortará los tiempos y les ayudará a conseguirlo. Hemos llegado hasta este punto. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen por estar aquí. El que quiera suscribirse, que se suscriba para que no se pierda un contenido del futuro. El que no quiera, igualmente, la libertad es fantástica. Yo no dejaré de seguir aportando testimonios y trayendo al podcast a gente interesantísima. Muchas gracias, Leticia, por estar aquí hoy, darnos todos los consejos que nos has dado, ofrecernos tu tiempo y espero poderte tener en un futuro otra vez para tratar alguna otra temática y profundizar en algún aspecto de manera más concreta. Muchas gracias, Leticia, y hasta Muchas pronto. gracias a ti. Muchas gracias a ti, Ciro, por darme esta oportunidad. Al final, pues ojalá hubiera más personas con esta iniciativa de contar con opiniones de varios profesionales, porque al final todos somos diferentes y podemos aportar cada uno nuestra visión y hacer una mejora global y hacer que las personas pues aprendan, que es nuestra función principal, yo creo que es la de enseñar. Así que gracias a ti por permitirme el estar aquí hoy contigo. Pues nada, agradecido. Hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. Como te digo, suscríbete si quieres, si no también, compártelo. Deja algún comentario si también te apetece profundizar en algo o simplemente dejar tu opinión reflejada y nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Las dietas no funcionan. Chao, hasta la próxima.